Muy buenos días, hermanos. Siempre un gusto nuevamente estar con los hermanos en esta mañana, día domingo. El domingo debe ser un domingo precioso para los creyentes. Es el día del Señor. El día siempre debe estar o debe ser principalmente un día en que nuestro corazón esté no cargado con nuestras actividades de la semana y tengamos un día, ojalá, liberado en nuestro corazón para estar y buscar al Señor y buscar la enseñanza de su palabra, así como estamos juntos en esta mañana. Andrés decía, ya hay un buen número de conectados, pero lo más precioso es que sabemos que el Señor está hablándonos en esta mañana y nos va a hablar por medio de su palabra, tanto para el que expone, tanto para el que abre la palabra y la lee, como para cada uno de ustedes. Añoramos estar juntos presencialmente. ¿Cómo nos gustaría estrecharnos, verdad? Como lo hemos hecho durante tanto tiempo. Y sin duda que esto es una prueba para nuestra paciencia, una prueba para nuestros corazones, una prueba para nuestra vida en general. No estamos presencialmente juntos, pero eso no significa que no podamos tener una vida cristiana plena. No estamos presencialmente juntos, pero eso no significa que nuestra vida no esté delante del Señor. Que no estamos presencialmente juntos, estimulándonos al amor y a las buenas obras, como dice la palabra, pero eso no significa que no estemos preocupados los unos por los otros, no estemos preocupados por cada uno de los hermanos, por el estado físico y el estado espiritual, y que eso nos lleve a realmente a ponernos mutuamente delante del Señor en oración. Siempre se agradece a los hermanos, ¿verdad? La enseñanza de la palabra, porque nos mantiene ahí, cerca del fogón. Y esperemos que en esta mañana el fogón siga encendido, cerca de nuestro Señor, estando juntos para aprender de su palabra. Vamos a abrir las Escrituras y vamos a Miqueas, el capítulo 4. Este es un pasaje que hemos estado considerando este último tiempo, que hemos estado juntos, y vamos a volver a leerlo en este día domingo. Y esto seguramente va a estar en nuestros pensamientos hoy, y si el Señor lo permite, el próximo domingo también. Dice Miqueas, el capítulo 4, hablándonos acerca del tiempo futuro. Dice, vamos a leer los dos primeros versículos. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En esta porción de las Escrituras tenemos por lo menos tres acciones que se demandan. Primero, se contextualiza el pasaje, estos dos versículos, en un lugar llamado el monte de la casa de Jehová. O, ¿por qué no decirlo?, el lugar de la presencia de Dios. Y hay tres acciones que se piden o que se destacan en el versículo 2.
vendrán a él, dice el versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Ahí está la primera acción. Venid al monte de Jehová. Podemos decir, venid a la presencia de Dios. Y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos. Dios nos enseñará en sus caminos. Cuando vamos a la presencia de Dios, Dios nos enseñará en sus caminos. Y andaremos por sus veredas. O sea, no tan solo la acción de ir, no tan solo la acción de ser enseñados, sino también el propósito de poder andar por sus veredas. Venid a Dios, sed enseñados por Dios con el propósito de andar, de caminar, de vivir por la senda trazada por nuestro Dios. Santiago menciona algo parecido. Vamos a Santiago el capítulo 1. Santiago el capítulo 1. Dice, vamos a leer del versículo 19, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Aquí tenemos casi la misma idea de lo que leímos en Miqueas. Venir a Dios para ser oidor, pero no tan solo oidor, sino también oidor para que la palabra de Dios actúe en nosotros y podamos nosotros ser hacedores de la palabra. Así que vamos al monte de Dios, vamos a la presencia de Dios, aceptando esta invitación, venir, oír sus enseñanzas, para que su enseñanza afecte nuestra vida y eso afecte también nuestro caminar, nuestro andar diario. ¿Por qué? Porque Dios nos ha comprado, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, porque le pertenecemos a Dios, porque somos de su propiedad, porque Dios pagó el precio de nuestro rescate, y el precio es altísimo. El precio de nuestro rescate no se puede contar con el oro ni las cosas materiales de este mundo. Nuestro rescate significó el precio de la vida, de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Su sangre vertida, su sangre derramada, su vida entregada, fue el precio, hermanos, de nuestro rescate. Su vida allí en la cruz, entregada por nosotros, fue el precio para hacernos en nosotros una nueva criatura. Y esa nueva creación, esa nueva criatura, se caracteriza por venir continuamente a la presencia de Dios,
ser enseñado por su palabra, para que también su palabra pueda afectar, para que su palabra pueda tener cabida en nuestra vida y eso nos altere, nos afecte. Si no permitimos que la palabra de Dios nos afecte, entonces somos, como dice Santiago, somos simplemente oidores. Y quizás oidores olvidadizos, porque oiremos y esa palabra se irá de nosotros. Oiremos y si no dejamos que esa palabra penetre, baje, si uno lo mira en una idea gráfica, la palabra puede entrar por un oído y puede salir por el otro. Es decir, oímos y se va la palabra. Pero no, Dios no quiere que ese sea el circuito de la palabra, de su palabra, sino quiere que la palabra entre, la palabra baje hasta nuestros corazones, transforme nuestros corazones, que esa palabra no tan solo afecte y transforme nuestro corazón, sino que afecte todos nuestros miembros, nuestras manos, para obrar para Dios, nuestro caminar para andar delante de Dios, nuestros pensamientos para buscarle. Y ahí quede esa palabra y no salga por el otro oído. Venir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sólo así nuestra vida, queridos hermanos, tendrá una vida de desarrollo, una vida de crecimiento y una vida cerca de nuestro Dios. Ahora, hemos sido invitados al monte de Dios a conocer realmente a Dios. Dios se manifiesta. Hemos aprendido en estos domingos que Dios se manifiesta en su palabra en general. Y nosotros venimos a leer y buscar y meditar en su palabra. Pero en particular, cuando escudriñamos las Escrituras, vamos, como dice Miqueas, vamos al monte de Dios. Vamos a los montes de Dios. Dios se manifiesta, hemos aprendido que Dios se manifiesta de manera especial. Hay una manifestación de Dios, hay una revelación de Dios muy particular cuando uno busca los montes de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, encontramos 7 montes. Allí uno de ellos es el monte de la enseñanza, cuando el Señor recibía a las multitudes venían a Él y se sentaban para oír su palabra, el monte de la enseñanza. Allí estaba el Señor, el gran maestro, enseñando la palabra de Dios. En otro monte vinieron muchos para ser sanados, y aquel Mesías prometido a Israel, aquel de quien las Escrituras hablaban, de que vendría el Mesías, el libertador. Ese Mesías, sus características serían que él traería sanidad a un pueblo enfermo. Los mudos hablarían, los ciegos verían, los sordos escucharían, aquellos que estaban bajo las tribulaciones y en sombras de muerte serían liberados por aquel que es la luz del mundo. Y esas serían las características del Mesías. Allí el Señor se revela, sanando a aquellos enfermos que vinieron a Él. El Señor manifestó que Él era el bendito Hijo de Dios, el Mesías prometido a Israel. Más de 500 menciones, más de cerca de 600 menciones en las Escrituras, de montes donde Dios se reveló y manifestó su gloria. En particular, nosotros vimos el monte de Sinaí. Allí Israel estaba girando en torno a este monte por más de un año. Dios manifestó su presencia. Dios evidenció a su pueblo terrenal que Él estaba ahí, que Él les cuidaba, que Él les sustentaba. Y ese mismo Dios que evidenció su presencia era el Dios que les sostuvo durante aproximadamente 40 años. Bueno, allí en Sinaí, Israel vio la gloria
y el poder y la manifestación de Dios. Un Dios que no es extraño, un Dios que se manifiesta y se manifiesta con poder. Israel tuvo que aprender que Dios era un Dios todopoderoso, que se manifiesta poderosamente para que el pueblo aprendiera a temer a Dios. Allí había un monte de la manifestación en Sinaí, donde el pueblo debía aprender a temer a aquel Dios que había dado su ley, había dado sus mandamientos y que había establecido. Fíjense, Israel debía aprender la disciplina de Dios a partir de ese monte. Luego aprendimos de Elías. Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí, en ese caminar, aprendimos cómo Dios está en nuestros procesos de vida. Que Dios es un Dios cercano, a pesar de nuestras tribulaciones y nuestras angustias. A pesar de que a veces pensamos que todo es adverso, que todo es contrario. A pesar que a veces nos sentimos muy aislados y muy solos. Yo no sé si usted se ha sentido muchas veces así, casi sin fuerzas, deseando morir, angustiado. Bueno, Elías, el gran profeta de Dios, Elías se sintió así cuando le buscaban para matarle. Elías se fue al desierto, se pone debajo de un árbol, a la sombra de un árbol en el día, al frío de la noche, y se gana ahí y se sienta ahí esperando que Dios pudiese, decía él, que su vida pudiese ser quitada. Pero Dios le habla, Dios le visita en su proceso y le dice: no, Elías, no, Elías, levántate, come, porque Dios le sustentó de nuevo, le renovó fuerzas para caminar hasta el monte de Dios, donde Dios le habla, donde Dios se reveló, donde Dios demostró que él estaba en su proceso de vida y donde Dios también le reveló sus proyectos. Elías fue restaurado de su situación o de su vida allí en ese monte. Se estuvo en quietud, escuchando la voz de Dios. Así que Dios se manifiesta, Dios se revela, o Dios manifiesta algo de sus propósitos en nosotros a partir de los montes de Dios. Vamos a Génesis, el capítulo 22. Un pasaje que ya hemos considerado antes, pero el Señor ha permitido que esté en mi corazón nuevamente para compartir con los hermanos de otro monte. Y vamos a ver qué monte o qué manifestación de Dios encontramos en este monte, o qué permite Dios en la vida de este hombre llamado Abraham, allí en este monte llamado Monte Horeb. Así que vamos a leer, vamos a considerar esta porción, y en esta porción vamos a estar ocupados en lo que resta de esta reunión y seguramente el próximo domingo. Dice la palabra de Dios así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Estoy leyendo en Génesis, el capítulo 22, versículo 1. Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo,
y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Hasta aquí, en esta segunda lectura de la palabra de Dios. Aquí encontramos otra lectura, aquí encontramos otro monte, aquí encontramos un lugar eh, que, que se llama la tierra de Moría, y allí Abraham recibe la instrucción. Abraham recibe la instrucción y le dice a Abraham: vete a tierra de Moría, a uno de los montes que yo te diré, y allí ofrece, y allí ofrece, toma ahora a tu hijo, dice, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moría, dice el versículo 2, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí tenemos un momento en la vida de Abraham, un momento importante en la vida de Abraham, donde Dios instruye algo muy particular, donde Dios va a manifestar en esta lectura y en este monte dos grandes verdades, quizás.
para nosotros, o pueden haber muchas más. Pero dos grandes verdades. La primera, por ejemplo, la encontramos en el versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y la prueba se manifiesta en la práctica en este monte, en este lugar, Monte Moría, o en la tierra de Moría, en uno de aquellos montes. Y podemos quizás llamar a este monte el monte de la prueba. Y también allí, en el versículo 8, encontramos otra idea principal en este pasaje. Y respondió Abraham a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham enseñando a su hijo lo que es la provisión de Dios. Y llama finalmente Abraham en el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y así se conoce, dice, en el monte, en aquel lugar, en el monte de Jehová será provisto. Así que aquí encontramos, y podemos decir, el monte de la prueba para Abraham y el monte de la provisión de Dios, tanto para Abraham como para Isaac. Así que aquí tenemos dos ideas que queremos en la voluntad del Señor compartir con nuestros hermanos en este domingo y también en el domingo que viene. Lo más probable es que alcance a meditar o pensar o destacar quizás esta primera idea, el monte de la prueba. Moría, aquí está el lugar, Moría, o monte de la prueba. Este monte es considerado en la tradición judía como el monte del templo. Primera cosa que quiero destacar, el monte del templo. Una palabra que se repite en este capítulo es la palabra holocausto. Holocausto. Y en Crónicas, allí se nos habla que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moría. Así que aquí encontramos otro punto seguramente que vamos a considerar, esto del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio, el sacrificio de Dios, y por supuesto esto nos va a llevar a la presencia de Dios y a los propósitos de Dios. Pero vamos al versículo 1. Aconteció, dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Me llama la atención después de estas cosas. En el versículo, fíjense, en el versículo 12 tenemos el llamado de Abraham. Cómo Dios le llama estando en un lugar y le dice, vete a tu tierra y a tu parentela. Haré de ti una nación, a un lugar o una tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Y fíjense, en esta porción dice que Abraham tenía 75 años. 75 años. En el capítulo 16 tenemos que Abraham era de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Abraham dio a luz a Ismael. En el capítulo 17, en el versículo 24, se nos dice que Abraham era de 99 años cuando él
recibe y Dios establece un pacto con Abraham. Y Dios le habla a Abraham, se le aparece a él y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, sé íntegro. Y allí establece el pacto de la circuncisión, 99 años. Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac, capítulo 21, versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nace Isaac, su hijo. Yo no sé si vamos sumando los años. Dios le habla y lo saca a Abraham a una tierra cuando él tenía 75 años. 25 años después nace Isaac, su hijo. Y cuando llegamos al capítulo 22, se piensa que Isaac tiene aproximadamente 30 años. 30 años. O sea, 25 años hasta su nacimiento y 30 años, han pasado 55 años. Y Dios, miren, y Dios prueba a Abraham. Dios prueba a Abraham. Hermanos, nuestra vida es una vida de avance continuo y de crecimiento continuo, nuestra vida cristiana. Algunos de los que estamos aquí, más de 80 conexiones, algunos creyentes muy jovencitos, otros creyentes de mucha edad o mucho tiempo, algunos más de 50 años, y como en este caso Abraham, 55 años. Para algunos una vida de altos y bajos en su vida cristiana. Para otros, una vida cristiana muy terrenal, por así decirlo, con muchas derrotas, donde el creyente tiene puesta su vida muy en este mundo, muchas veces sacando su mirada de Dios y viviendo, y estoy hablando de creyentes, viviéndolo muy parecido, muy cercano a la vida de los hombres naturales y los hombres inconversos. Otros una vida quizás de crecimiento continuo, pero saben, algo que he aprendido en esta lectura y en esta enseñanza, que independiente de nuestra vida, fíjense, Dios probará nuestros corazones. Dios probará la integridad de nuestra vida. Dios probará la fe en nuestra vida cristiana. Dios probará nuestra obediencia. Dios probará nuestro caminar. Lo hizo con Abraham. En este pasaje, en esta porción, Dios probando el corazón de Abraham. Y eso es algo que llama mucho la atención en esta porción. Fíjense, en el versículo 1, Dios habla a Abraham y prueba a Dios a Abraham. Le da una instrucción. En el versículo 2 encontramos el mandato de esta prueba. En el versículo, del versículo 3 al versículo 13, encontramos la obediencia de Abraham en el contexto de esta prueba. ¿Saben? Abraham, más de 100 años, pero la fe de Abraham fue probada. Yo creo que en esta porción fue probada
al máximo. Fue probada al máximo. Yo no sé, hermanos, en este tiempo, cómo Dios está probando nuestros corazones, nuestras vidas. Andrés mencionaba, ¿verdad?, que Dios estaba probando nuestra paciencia. Aún estamos, ¿verdad?, confinados. Bueno, en Santiago han vuelto a cuarentena. Los casos no quieren bajar y seguramente en un par de días, o si esto sigue así, también iremos a cuarentena, seguramente, aquí en Concepción. Eso nos manda a cuidarnos, eso nos manda a estar alerta también, eso nos manda a ser responsables. Pero podemos ser contagiados. Podemos, no sé, en una ida al supermercado, en un contacto, ser contagiados y pasar por la prueba. Ayer escuchaba el testimonio de una tía política que profesa una religión evangélica y ella fue afectada por el COVID, está siendo afectada y está pasando por este proceso. Y ella decía, Dios me ha enviado esta prueba tan grande, tan grande. Para ella es una prueba tan grande. Y así Dios prueba nuestros corazones. Yo no sé qué estamos experimentando en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestros tiempos. Pero sin duda, hermanos, Dios está al control de todo. Y Dios quiere pulir nuestras vidas cristianas. Dios quiere limpiar nuestra mente. Dios quiere limpiar nuestro corazón de aquellas cosas que son sin fruto. Dios quiere poner en nosotros aquello que lleve fruto y que lleve fruto para vida eterna. Dios exigió al máximo en esta porción a Abraham. Fíjense, Dios probó el corazón de Abraham. Dios probó la fe de Abraham. Lo encontramos en los versículos, en el versículo 1 y 2. Dios prueba la obediencia de Abraham. Lo encontramos en el versículo 2, en la instrucción de tomar a su hijo, ir hasta Horeb y ofrecerlo en holocausto. Y Dios también probó el temor en Abraham. Y eso lo encontramos allí en el versículo 12, cuando le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Probó el corazón de Abraham, probó la fe de Abraham, probó la obediencia de Abraham y probó hasta dónde llegaba el temor, su temor en el Dios de su salvación. Acompáñenme a Jeremías. Jeremías el capítulo 7. Jeremías el capítulo 7. Perdón, 17. Jeremías 17. Dice el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra.
Jehová escudriña el corazón y prueba, perdón, Jehová escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino. Fíjense, aquí la prueba del corazón está relacionado con el andar. Dios prueba el corazón para ver cómo andamos en nuestro camino. Salmo 7. Salmo del capítulo 7. Ya pasamos por este capítulo con nuestro hermano Renzo. Si usted no se ha conectado los días jueves, se ha perdido muy buenas enseñanzas del libro de los Salmos. Así que le invitamos a revisar los audios en la página de la Iglesia Cristianos Concepción en YouTube. Salmos, el capítulo 7, versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Es David quien está hablando. Jehová, júzgame conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios, el Dios justo, hermanos, prueba la mente y prueba el corazón. Y prueba la mente y prueba el corazón para ver nuestra integridad, como dice el versículo 8. Dios prueba el corazón para ver nuestro andar. Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón para ver nuestra integridad delante de Dios. ¿Se acuerdan? Abraham, a los 99 años, casi a los 100 años, 25 años después, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé íntegro. Anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios nos habla y nos enseña exactamente esa misma verdad, hermanos y hermanas, a usted y a mí. Dios nos probará para andar, para ver nuestro andar. Dios nos probará para ver nuestra integridad. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2 y versículo 4. Primera de Tesalonicenses 2. Dice, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue con engaño, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Fíjense aquí, Dios prueba nuestros corazones. Y la conexión de esta prueba tiene que ver con el Evangelio. Dios probará nuestros corazones antes de confiarnos el Evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio, almas serán arrebatadas, almas alcanzarán la salvación y el perdón de sus pecados. Dios prueba el corazón por nuestro andar, Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón para ver nuestra integridad, y Dios prueba nuestro corazón y tu corazón, hermana, por causa del Evangelio. Volvamos a Abraham. ¿Por qué Dios habrá probado a Abraham? Volvamos a Génesis, el capítulo 22. ¿Por qué Dios habrá probado a Abraham, este hombre
este hombre que caminó con Dios, este hombre que anduvo y obedeció muchas veces a Dios, a este hombre que entendió cómo Dios se revela. Recuerden que él era pagano, idólatra. Dios se revela y comienza un caminar cerca de Dios y en su presencia. Dios prueba el corazón de Abraham y prueba la integridad de Abraham. Génesis el capítulo 17. Génesis el capítulo 17. Fíjense. Dice versículo 1, y era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, vive en mi presencia y sé íntegro, dice otra versión, sírveme con fidelidad y lleva una vida irreprochable. Es el llamado de Dios a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios probó el corazón, Dios probó la vida de Abraham. ¿Se acuerdan de Noé? Capítulo 6 de Génesis. Dios probó a Noé. En el capítulo 6, en el versículo 8, en el capítulo 6 la maldad de los hombres había ido en aumento, y en aumento, y en aumento, le dolió en su corazón a Dios, y la violencia y la maldad era en extrema. El designio, dice el versículo 5, los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Pero, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia. Y dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y caminó Noé con Dios, y caminó Noé con Dios. La integridad de Noé. Dice en Hebreos, en el capítulo 11, de los hombres de fe, allí es mencionado Noé. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca, que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Solo un corazón íntegro, un caminar delante de Dios, pudo soportar una generación tan mala, tan perversa, tan maligna como en el tiempo, en la época de Noé. Dios le preservó, Dios le guardó por 120 años. Noé construye aquella arca en medio de la maldad de los hombres. Dios le había instruido, Dios le había preservado por causa de la integridad de su vida, y soporta la prueba y Dios le da la victoria, aunque todos a su alrededor perecieron en aquellas aguas. ¿Se acuerdan de Job? Job también fue probado. Allí en el capítulo 1 de Job, ¿qué nos dice el capítulo 1 de Job? Allí en el capítulo 1, en el versículo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Job, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y en el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre íntegro, así como Noé, así como Abraham, que caminó delante de Dios, que fue perfecto en sus caminos, que fueron temerosos de Dios? Pero aún así Dios probó sus corazones. ¿Y cómo Dios probó a Job? ¿Cómo Job fue probado? Perdió todo lo que tenía. Perdió a sus hijos. Perdió sus bienes. Perdió su salud. Yo no sé si aquí hay hermanos que han perdido sus bienes en este tiempo, que han tenido pérdidas de familiares cercanos, hijos, padres, abuelos, quizás tíos. Yo no sé si aquí hay hermanos que han perdido salud. Este tiempo de pandemia nos ha llevado a pérdida en muchos de nuestra salud, muchas angustias, muchas aflicciones, muchas tribulaciones. ¿Es que Dios está lejos? ¿Es que Dios no ve nuestras angustias y nuestros sufrimientos? ¿No has considerado a mi siervo Job? Abraham lleva 55 años caminando, entendiendo a Dios, conociendo de la justicia de Dios. ¿Se acuerdan en una ocasión cuando él vienen aquellos y le anuncian de la destrucción de Sodoma, cómo intercede? Y dijo el Dios justo, el juez justo de toda la tierra, no hará lo que es justo. Aprendió de la justicia de Dios. Pero allí aquí en el monte, su corazón, su vida fue probada. Una vida delante de Dios. Dios prueba nuestro corazón, Dios prueba nuestra mente para ver nuestro andar, para ver nuestra integridad. Dios prueba en nosotros nuestra vida por causa del Evangelio. Hermano, ¿quieres que Dios te confíe el Evangelio, hermano y hermana del Señor Jesucristo? ¿Quieres ser tu luz en medio de un mundo que está en tinieblas? Caminemos cerca de nuestro Dios en integridad. Solo así podremos también soportar soportar las pruebas de Dios. Allí en Génesis, y ya el tiempo nos ha alcanzado, dos ideas más seguramente. En Génesis, el capítulo 22, volvamos a Génesis, el capítulo 22, en el versículo 12, allí encontramos otra razón por las cuales Dios prueba a Abraham. El versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios. Fíjense, la prueba, nuestro caminar, nos llevará a manifestar nuestra confianza en Dios. La prueba nos va a llevar a evidenciar lo que hay en nuestro corazón respecto de nuestro temor de Dios. El Señor permite la prueba. La prueba es distinto de la tentación. Satanás tienta. Satanás es el tentador. Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestra fidelidad a Él. Dios prueba nuestro amor a Él. Dios prueba nuestra devoción a Él. Pensemos en Abraham en todo este tiempo, cómo él amaría a su Dios, cómo él descansaría en su Dios, pero aún así su fe, su amor a Dios, su integridad y su temor a Dios fueron
probadas. En el versículo 5, fíjense, en el versículo 2 encontramos el mandato: vete a tierra de Moría, toma a tu hijo, a quien amas, ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. El versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. La fe de Abraham, la fe y la confianza de Abraham. Fíjense, sabía que Dios les había hecho una promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Abraham, tú tendrás un hijo, tu hijo será de bendición. Yo visitaré a la humanidad a través de tu descendencia. Y aquí está la prueba. Su hijo había sido Abraham instruido para ir a ese lugar y sacrificar en holocausto a su hijo. Y dice Hebreos, hablando de esto, en la lista de testimonios de héroes de la fe, dice: por la fe Abraham, allí en el capítulo 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Abraham, tu fe y tu confianza en tu Dios está puesta al límite. ¿Cuál fue la reacción? Obedeció. Toma a su hijo, camina a su hijo, camina aquellos días hasta llegar a aquel lugar, aquel monte, aquel lugar en que Dios le indicó. ¿Es que fue fácil para Abraham ese caminar? No tenemos testimonio de que Abraham fuese conversando tranquilamente con sus siervos. Yo creo que Abraham iba meditando en su corazón de aquella instrucción. Abraham estaba siendo a prueba en su fe. Él sabía que Dios iba a responder. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son infranqueables. O las promesas de Dios permanecen. Las promesas de Dios permanecen para siempre. Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, dice el testimonio allí en Hebreos, para levantarle de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Su fe fue probada y fue justificado. Y termino con una lectura, Santiago capítulo 2. Y aquí termino con esta lectura. Santiago, el capítulo 2. Santiago 2. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue, y aquí está la porción, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, a su hijo Isaac, sobre el altar. ¿No ves que por la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo, y fue llamado amigo de Dios. Allí en el monte de la prueba,
La vida y el corazón de Abraham fueron probadas, probadas al máximo, probadas. Y allí cuando él fue instruido, Dios dice, justifica a Abraham por sus obras. La fe de Abraham la fe de Abraham tiene su retribución al máximo. Por esa actitud, por esa obra, por esa fe puesta en práctica en su obra, en su vida, dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por esa obra, 55 años después, Dios probó su corazón. Abraham creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Así como David fue llamado, que fue conforme al corazón de Dios. Y Daniel, que fue varón muy amado. Y Noé, que fue llamado heredero de la justicia. Abraham, allí en el monte de la prueba, creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Nuestra vida, hermanos, así como Abraham fue probado, Israel también fue probado. Los creyentes somos probados continuamente. La iglesia es probada continuamente. Estamos siendo probados, como dijo nuestro hermano Andrés, confinados en nuestras casas, probados en nuestra paciencia, probados en nuestra integridad, probadas en nuestra vida. Hermanos, caminemos junto al Señor. Pongamos nuestra fe en Él. Caminemos con Él. Cuando soportemos la prueba, entonces brillaremos. Nos alegraremos para que, sometida a prueba, hermanos, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, nosotros seamos hallados, o nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, hasta cuando sea manifestada y manifestado nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vivamos cerca del Señor, soportemos la prueba. Dios probará nuestra fe para que brillemos, para que alabemos, para que glorifiquemos y honremos el nombre de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra considerada en esta mañana. Tu palabra que nos ha llevado a considerar la vida de este hombre íntegro, aquel que fue llamado amigo de Dios, aquel que fue héroe de la fe. ¿Cuánto tenemos que aprender? Si él fue probado por Dios para ver su integridad, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros seremos probados para ver nuestro caminar, para ver nuestro andar, para ver lo que hay en nuestro corazón, para ver el temor de Dios en nuestra vida, para ver si nuestra vida está cerca de ti, para ver si tú puedes confiarnos el Evangelio de nuestro Señor? Tú probarás nuestros corazones, pero puesta a prueba nuestra fe, pasada la prueba, brillaremos, o aún en la prueba, tú nos harás brillar para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos gracias, nuestro Dios, en esta mañana. Tu palabra, bendícela en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.